Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bueno, profe. ya tengo las 6:10, vamos a arrancar, ¿ok? Porque sé que algunos tienen otras clases, entonces vamos a ver esta clase rápido, ¿ok? Ajá, el tema de hoy es endodoncia en dientes permanentes joven, que era más o menos algo de lo que ya habíamos hablado la clase pasada, de cómo tratar ese diente permanente que se encuentra cariado, ¿ok? Como ya veníamos hablando, la endodoncia en diente joven permanente no es más que tratar de conservar, igual que en dentición primaria, la función de mi diente dentro de cavidad bucal, y restablecer así su función. Entonces, en niños, cuando hablamos de endodoncia en diente joven permanente, vamos a hablar de dos tratamientos. Estos dos tratamientos serían para diente con caries profunda o una pulpitis irreversible, ¿ok? Y para cuando existe una necrosis pulpar. Cuando hablamos de una pulpitis irreversible, esta caries está profunda y está atacando mi nervio, vamos a hablar de una apicogénesis o apexogénesis. Y se puede estar hablando de una pulpotomía. Ojo, no es una pulpotomía, simplemente que el procedimiento es muy parecido a realizar una pulpotomía en diente primario. ¿Qué pasa con este? Cuando hablamos de diente joven permanente es cuando este diente tiene poco tiempo en boca y no se nos ha formado el ápice del diente, ¿sí? Quiere decir que mi paciente se encuentra entre los 6 años de edad y los 8 aproximadamente, que aún no ha cerrado ese ápice. Normalmente estos casos son en primeros molares permanentes y anteriores superiores, ¿ok? Puede también presentarse inferiores. Entonces, la picogénesis o apexogénesis o pulpotomía, mal llamada pulpotomía, es el que se realiza para mantener esa vitalidad pulpar y ayudarnos a hacer así el cierre apical. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a realizar? Mejor dicho, voy a aplicar un material que me va a ayudar a que mis células que aún están vivas dentro de pulpa me ayuden a hacer ese cierre de ese ápice. Ok, cuando indicamos una apicogénesis o apexogénesis, cuando el diente o molar está con vitalidad pulpar, como le dije, con una pulpitis irreversible y que no presenta ningún tipo de patología en la parte apical y que por supuesto ese ápice está inmaduro. Cuando el diente o molar no tiene ninguna presencia de sensibilidad a ningún tipo de estímulos como percusión o a la masticación. Quiere decir que no tengo ningún tipo de complicación en la parte apical. Cuando no existen respuestas anormales a algún estímulo térmico, quiere decir que si yo hago mis pruebas de calor y frío, mis pruebas térmicas, no va a dar ningún tipo de estímulo extraño o anormal. Y por supuesto, hay ausencia de necrosis porque si existe una necrosis, hacemos el otro tratamiento. Ausencia de la lesión apical o alguna fístula y ausencia de alguna hemorragia excesiva. Quiere decir que cuando yo estoy realizando mi tratamiento, si mi diente es joven, considero que le voy a hacer una apicogénesis y al momento de empezar el tratamiento hay una hemorragia excesiva, hay mucha sangre, este sangrado no cesa, no para ni con compresión, ni al lavado, ni nada, el tratamiento ya no sería una apicogénesis. Sencillo, vamos a utilizar materiales básicos
¿ok? Para realizar también pulpotomía, ¿ok? Vamos a utilizar las triadas, espátula para llevar cemento a boca, espátula para mezclar el cemento, solución fisiológica porque hay que irrigar. Y en este caso vamos a incluir el hidróxido de calcio. O sea, recuerdan que para dientes primarios no podemos usar hidróxido de calcio. Ahora empezamos a usar hidróxido de calcio. ¿Ok? Este es el material que nos va a ayudar a realizar ese cierre apical. Existen otros materiales, sin embargo, en la parte preclínica o de pregrado vamos a usar el hidróxido de calcio, porque los otros materiales son un poquito costosos y también son un poco más invasivos. Más adelante les explico a qué me refiero. Y por supuesto, ionómero de vidrio, porque tenemos que hacer un selle de después de colocar el hidróxido de calcio, tenemos que hacer un selle apical, un selle de la restauración para que no se nos contamine. Aquí un poquito de lo que es el hidróxido de calcio. Para los que no lo conocen, es un polvo que se obtiene de la calcificación del carbonato de calcio, que es poco soluble en agua, que estimula la cicatrización y la formación de dentina terciaria o de esta dentina reparativa. Es antimicrobiano y es el medicamento más recomendado para dientes permanentes expuestos a caries o a algún tipo de trauma, ¿ok? Que nos va a permitir que se estimule la formación o cicatrización del material que vamos, de la estructura que vamos donde lo vamos a aplicar. Ok, vamos ya a meternos en lo que es la apicogénesis. La apicogénesis no es más que un tratamiento en donde se elimina la parte de la pulpa cameral, por eso se le llama o se le es mal llamado pulpotomía, porque el procedimiento es muy parecido a la pulpotomía, con la diferencia que en la apicogénesis yo voy a limar o voy a instrumentar con una lima totalmente estéril, ¿ok? No puede estar contaminada, tiene que ser una lima estéril. Yo voy a estimular un poco el sangrado del nervio que se encuentra en los conductos radiculares. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estimular los odontoblastos y los odontoclastos de manera que al colocar el hidróxido de calcio, ayude a la formación de la parte apical que le falta a mi diente. ¿Ok? Es un poquito más histológico. Tienen que estudiar cómo actúa el hidróxido de calcio con los odontoblastos y los odontoclastos para toda esta formación. ¿Ok? Estamos atentos a eso. Entonces, para realizar la apicogénesis, se va a utilizar igual anestesia. Importantísimo el aislamiento del campo operatorio. No se puede realizar una apicogénesis si yo no tengo el campo operatorio aislado. Porque, ¿qué pasa? Este es un tratamiento muy delicado. Es un tratamiento a largo plazo, no es un tratamiento que yo voy a realizar en una sola sesión, ni siquiera en una sola cita. ¿Estamos claros? Entonces, como es un tratamiento de data larga, ¿verdad? Quiere decir que puede durar encerrar el ápice entre los 3 meses y los 18 meses. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, es un tratamiento algo largo. Mientras más joven esté ese diente, puede que tarde muchísimo menos en cerrar o terminar de formar el ápice. Okay. Hacemos remoción del tejido cariado, igual que en la pulpotomía, con una fresa número 4, número 5, dependiendo del tamaño de la caries que tenga la unidad dentaria. Se hace la preparación del acceso cameral, se hace la amputación como tal de la pulpa cameral con una cucharita de dentina grande, se controla la hemorragia con solución fisiológica, no con solución, se irriga con solución fisiológica y se hace la compresión igual que en la pulpotomía. O sea, hago compresión, ¿verdad? Estimulo los conductos, ¿ok? Y vuelvo a hacer la compresión para controlar la hemorragia. Una vez que esto ocurre, yo hago la preparación del hidróxido de calcio
preferiblemente, con anestesia, ¿ok? Coloco un poquito de hidróxido de calcio en una loseta de vidrio, coloco 1 o 2 gotas de anestesia, de la misma anestesia que ya he utilizado anteriormente, y mezclo. Esto va a quedar una solución lechosa, o lo puedo hacer con solución fisiológica. Lo más recomendable es que sea con anestesia. Y luego voy a colocar esta pastilla que queda, ¿ok? Profe, Ajá. profe, ¿y no sirve el hidróxido de calcio que viene ya listo para fotocurar? No, mi vida, no. Para la apicogénesis y la apicoformación se utiliza hidróxido de calcio netamente puro, el polvo, mezclado con anestesia. ¿Qué pasa con estos que ya vienen preparados? Tienen otros componentes y otros agentes que lo que pueden es dañar mi pulpa. Entonces yo lo que quiero es que la unión de, de los residuos de pulpa cameral que me quedan, ¿sí? Perdón. Ellos realicen la función y, por supuesto, me hagan el cierre. ¿Quedó claro eso allí? Sí, profe, gracias. Entonces ya saben, apicogénesis y apicoformación, vamos a usar es hidróxido de calcio puro. Ajá, continúo entonces. Luego que se coloca esto, se puede con una torunda seca, totalmente seca, una torundita de algodón totalmente seca, eliminar el exceso de humedad y allí colocar una base de óxido de zinc-ogenol o el mal llamado zinquenol, ¿ok? Y luego hacer una restauración provisional con ionómero de vidrio para sellar. Una vez que esto se realiza, yo tengo que hacer un control radiográfico, ¿ok? Y lo voy a realizar cada 15 días. Luego de el primer mes se hace un control general cada 2 o 3 meses para garantizar que la vitalidad de mi pulpa se mantiene y que el proceso de cierre apical se está realizando. Profe, cuando, ¿Vamos disculpe bien que me hasta los perdí, momentos? ajá, me perdí un poquito en el paso que estaba diciendo que se mezclaba el hidróxido de calcio con anestésico y luego mencionó una torunda de algodón. ¿La torunda de algodón es para sacar los excesos o la torunda de algodón se va a dejar dentro del conducto? Se puede dejar, ¿ok? Lo ideal es dejarla, porque es lo que va a ser mi barrera entre el zinquenol y el hidróxido de calcio. Y como esto es una restauración simplemente provisional y yo lo tengo que eliminar a los 15 días para volver a colocar, entonces lo ideal es que no, eso se mantenga allí. Gracias. De nada. Ok, una vez que transcurridos los meses, esto llevemos la secuencia, por supuesto, cada vez que el paciente asista hay que hacer control radiográfico. Vamos a verificar si el cierre apical está realizado o no, o sea, si se ha cerrado el ápice o no. Aquí más o menos cómo se hace. Como ven aquí, se elimina la caries, llegamos a cámara pulpar, hacemos la extirpación de la pulpa cameral, se limpia. A un punto importante, podemos limpiar esa cámara con clorexidina, ¿ok? Se puede con una torunda, sea en gel o sea en solución, con una torunda limpiamos y luego secamos bien. Una vez que esto está limpio y que está así, que como pueden notar en la imagen, se ve la entrada del conducto, o sea, el punto rojo, y está sequito, colocamos el hidróxido de calcio sobre la entrada de mis conductos. Como se dan cuenta aquí, en esta imagen solo está este ápice abierto, este ápice ya cerró. ¿Cómo garantizamos el éxito del tratamiento?
que no exista después de cierto tiempo ningún síntoma de patología pulpar, o sea que no hay ninguna sintomatología extraña, que no hay nada en apical, que el puente de calcificación se ha mantenido y se detecta radiográficamente, que el crecimiento continuo de la raíz se está dando, ¿okay?, con la dentinogénesis interna, y que el cierre del ápice que estaba abierto se va achicando, o sea, se va disminuyendo de tamaño. Lo que pasa es que estas imágenes no se ven muy bien, pero imagínense aquí, ven este que está aquí, si lo logran ver. Si lo logran ver aquí, el ápice está bien abierto, ¿ok? Luego empieza a cerrar y si se dan cuenta en la tercera imagen ya ha cerrado muchísimo más. Sin embargo, no ha terminado el proceso. ¿Cuándo existe un fracaso? Cuando la apicogénesis se realiza sin aislamiento absoluto y nuestra pulpa se contamina. Cuando hay un mal diagnóstico pulpar, ¿okay?, que no hacemos el diagnóstico pulpar adecuado y por supuesto fracasa a los 15 días. Hay algún absceso, hay alguna fístula, puede presentar fiebre el paciente, se puede crear un edema, puede haber alguna celulitis. ¿Okay? Ahí dimos un mal diagnóstico, realizamos un mal tratamiento y por consiguiente hay un fracaso. Cuando hay presencia de necrosis pulpar, quiere decir que en el momento que yo hago mi segunda sesión, hay un mal olor, o el dolor aumenta y empieza entonces esta pulpa que quedó en la parte radicular que está necrosada. Cuando se pierde el material provisional que se coloca, porque si no se colocó de buena manera, se puede caer, o que el paciente, que esa suele ocurrir muchísimo, se pierde porque como ya se le quitó el dolor, se pierde el paciente, el representante no lo vuelve a llevar y por supuesto hay un fracaso también. Y la falta de controles periódicos, por supuesto. Ok, ¿alguna duda hasta los momentos? Profe, ¿qué pasa si ocurre una necrosis? Sencillamente, si no es sin el ápice, por supuesto, no ha cerrado porque es algo momentáneo de que en tu segunda o tercera cita te das cuenta que hay una necrosis pulpar, sencillamente vamos a la picoformación. No voy a eliminar el diente como en una dentición primaria, ¿verdad? Que tengo que, por la necrosis, a veces de un tratamiento hay que hacer la extracción dentaria. En este caso, eliminas la pulpa radicular que te quedó y aplicas todos los pasos consiguientes para una apicoformación. ¿Alguna otra pregunta? Ok. En la apicoformación hay una inducción del cierre apical con la formación de tejido duro. En la anterior, en la apicogénesis, iba a utilizar el tejido pulpar, o sea, el tejido que irriga mi diente, lo iba a utilizar para que se produzca un cierre apical, digámoslo, un cierre natural. ¿Okay? O sea, va a ser inducido por nosotros, pero es fisiológico, porque el hidróxido de calcio va a ayudar a que estas células presentes en mi pulpa hagan el cierre. En la picoformación, como aquí existe necrosis, yo tengo que inducir el cierre apical, pero con la parte del tejido duro. Ya no es tejido pulpar, sino el tejido duro es el que yo voy a estimular para que se haga el tapón o cierre de mi ápice. Esto igual se realiza en estos dientes inmaduros, sean molares o sean dientes anteriores, que no tienen vitalidad pulpar.
Ok, el objetivo es promover la elongación y el cierre de la raíz con una calcificación. ¿Okay? Vamos a producir una calcificación de la parte de la raíz para que ésta se forme y que se cree la vaina epitelial de Herwig, que es la capa más externa que nos va a dar respuesta y nos va a llevar a que se forme esa parte radicular. Cuando lo indico, cuando tengo dientes o molares con formación incompleta, sin vitalidad pulpar, es decir, con que hay necrosis, quiere decir que ya la caries ha avanzado muchísimo, ese diente tiene muchísimo más tiempo y no se ha producido ese cierre. Que hayan tenido algún tipo de traumatismo en donde la vitalidad del diente se haya perdido. Los materiales son prácticamente los mismos. Ok, vamos a utilizar el mismo instrumental, el mismo material, con la única diferencia que aquí sí vamos a utilizar las limas, vamos a instrumentar estos conductos para eliminar todos esos residuos de pulpa necrótica que me quedan dentro de los conductos. Tengo que usar el hipoclorito. La apicoformación es también comparada con la pulpectomía, porque igual tengo que eliminar el tejido de la cámara pulpar y luego el tejido de mis conductos radiculares. Voy a utilizar hipoclorito, porque por supuesto, como hay necrosis pulparia, tengo que eliminar todo eso que quedó allí, todos esos restos y residuos que están allí. Y solución fisiológica para limpiar. Igual voy a usar óxido de zinc-ongenol e ionómero de vidrio y por supuesto el señor que utilizamos anteriormente, que es el hidróxido de calcio. A diferencia de la parte anterior, este hidróxido de calcio se puede igual aquí mezclar con solución o se puede mezclar con la misma anestesia, ¿ok? Aquí, una vez que se elimine, que hagas la anestesia, que hagas el aislamiento operatorio, remoción del tejido cariado, eliminación de la pulpa cameral, voy a la eliminación y remoción de la pulpa radicular con mis limas. Primera serie y segunda serie. Vamos a ensanchar el conducto y un poco y eliminar, por supuesto, toda esa pulpa radicular que queda. Vamos a irrigar con hipoclorito y una vez que esto esté limpio, a medida que voy limando o que voy removiendo todo el tejido pulpar de mi conducto, voy a ir irrigando, como que si estoy preparando el conducto, pero no es una preparación exacta. Simplemente voy a eliminar todo de manera que mi lima salga limpia. Entonces, entre esas limas, que puedo usar 2 o 3, yo tengo que ir irrigando y que todo el conducto quede limpio. Una vez que esto ocurra, se va a preparar más cantidad de pasta con hidróxido de calcio y puedo utilizar una jeringuita, ¿verdad? Tratar de meter esta pasta en la jeringa o con condensadores, como dice allí, lo coloco en la entrada de los conductos y ataco y que toda la pasta de hidróxido de calcio entre en los conductos. Luego voy a sellar la cámara con óxido de zinc-ongenol. Puedo colocar una toronda seca, luego el óxido de zinc-ongenol y luego un provisional con ionómero de vidrio. Aquí hay que hacer una evaluación a las 6 semanas porque este proceso es mucho más lento, porque aquí yo voy a inducir es el cierre de mi raíz y como no tengo nada que me haga ese proceso mucho más rápido, los controles son más largos. Entonces, puede ser a las 4 semanas después de mi primera sesión o a las 6 semanas. Tomo radiografía, hago control radiográfico y veo cómo va. Retiro todo mi provisional, ¿ok? Y coloco nuevamente material, es decir, hidróxido de calcio nuevamente allí.
Esto puede primero realizar un lavado sin utilizar limas, solo hacer un lavado con hipoclorito, ¿ok? O con solución fisiológica. Lavamos, volvemos a secar, se aspira y se vuelve a colocar material nuevo. Luego hago controles a los 3 y a los 6 meses. Bibliografías recomiendan que después de la primera sesión, o sea, después de la segunda sesión, disculpen, pudiéramos nuevamente a las 4 o 6 semanas volver a recapitular y ver cómo vamos. Y luego de esta segunda sesión, ahí sí que los controles sean cada 3 y 6 meses. Y hacer, por supuesto, controles radiográficos para verificar que este cierre apical se está produciendo. Una vez que se haga el cierre apical, se realiza una endodoncia convencional, cuidando de no tocar el ápice. ¿Sí? Ese ápice que se formó, no tocarlo. Vamos a trabajar a 3 o 4 milímetros por encima. Es decir, tomamos la longitud de trabajo y tratamos de no tocar ese ápice que se formó. Normalmente ese ápice crece 3 milímetros, entonces yo voy a trabajar 1 milímetro por encima de lo que me está dando mi longitud. Como sabemos que existe un éxito cuando hay ausencia de signos y síntomas de lesión apical y se presenta el puente de calcificación a través del ápice por una radiografía. Si les se dan cuenta en esta imagen vemos que el ápice está abierto, que existe lesión apical, ¿ok? Y luego de haber realizado el tratamiento, vemos un puente aquí de calcificación, ¿ok? Hubo el cierre apical. Mi diente se ve un poquito más chiquito, aunque esta radiografía está un poquito escorzada, pero se ve el cierre apical, eliminación casi en su totalidad de la patología que se ve en ápice aquí, y se puede ir a hacer ya el tratamiento endodóntico convencional. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Sí, yo tengo una pregunta, pero ¿por qué el hidróxido se mezclaba no se te escucha, mi niña. o solución fisiológica? No se te escucha bien. ¿Aló? Profe. Ajá. Profe, ¿cómo diferencio una apicoformación de una pulpectomía? Fácil, mi niña, porque la pulpectomía es en diente primario. Ah, ok. Cuando hablo de apicogénesis o apicoformación, es netamente para diente permanente joven, que no ha cerrado el ápice. Apicogénesis, apicoformación, diente permanente joven. Cuando yo hablo de pulpotomía y pulpectomía, yo hablo de diente primario. Ok, profe. La clase de terapia pulpar es la anterior a esta que está dando hoy, ¿no? Sí, mi vida. Ok, profe, gracias. De nada. Esa clase igual la voy a subir. Lo que pasa es que es muy pesada y tengo que dividirla en 2 para poderla subir. Porque intenté reducirle peso, pero no me dio. Entonces, bueno, la voy a dividir en 2 para poderla subir, para que la tengan. Y, por supuesto, esta. Profe, una pregunta, después, o sea, si la apicogénesis tuvo éxito, ¿ese diente después va a endodoncia o simplemente se queda el diente así sin cámara pulpar y listo? Existen estudios que dicen que sí puedo dejarlo así. Coloco simplemente una base de ionómero de vidrio, ¿verdad? Coloco, o sea, puedo colocar ionómero de vidrio como base y una restauración de resina y ese diente se va a mantener. Hay otros autores que dicen que se debe realizar una endodoncia convencional
una vez que el ápice se ha cerrado, ¿ok? Eso va a depender de la patología que tenía en la unidad dentaria y la data de la caries que tuviese ese paciente. Si es un traumatismo que acaba de ocurrir, se puede dejar así, una vez que se cerró, siempre y cuando haya sido bien aislado y no se haya contaminado. Lo recomendable sería luego del cierre hacer una endodoncia convencional. Pero si no, se puede dejar así, que es lo que ellos llaman una pulpotomía en diente permanente. Para que aquellos que han escuchado eso, es una picogénesis que se realizó, se cerró el cierre y luego se realizó la restauración. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Ajá. profe, una pregunta, ¿usted ha hecho alguna vez una apicoformación? O sea, ¿eso verdaderamente sí tiene éxito? Sí, lo único que la picoformación, como les comentaba, es un tratamiento muy largo y tedioso y a veces el paciente llega el momento en que se fastidia de tanto ir y hacer lo mismo. Porque como les digo, a veces tienen que ir simplemente a que uno le chequee, tome la radiografía y chequee a ver cómo va. Entonces, muchos de los pacientes consideran, sobre todo los papás, que es como una pérdida de tiempo. Entonces, es un poquito tedioso. Tiene que haber mucho compromiso tanto de papá como el odontólogo para realizar ese tratamiento. Profe, ¿y a nosotros nos van a pedir ese tipo de tratamiento en nuestros requisitos de pregrado? Lamentándolo mucho, no, mi vida. Anteriormente, en el pénsul anterior sí se pedía, era como un caso clínico que manejaban entre dos personas para que vieran más o menos cómo se hacía y tenían que hacerlo a comienzo de semestre para después, antes de la semana 15, 16, vieran más o menos la evolución. Pero como no tenemos el tiempo, no se realiza ya. Solo terapia pulpar, ¿no? Solo terapia pulpar. Ok, profe. Profe, en cuanto al tratamiento de apicoformación, he leído que es más recomendable o tiene mayor porcentaje de éxito utilizar el MTA. Claro, el MTA es uno de los materiales más recomendados, pero ¿qué pasa? El MTA es un poco más invasivo porque necesitas también la parte del cirujano para hacer la inserción en hueso, o sea, eliminar mucosa, hueso y llegar al ápice directo del diente, ¿ok? Colocar el MTA, luego cerrar para poder hacer eso. Es un tratamiento más invasivo. No es como la picoformación con hidróxido de calcio que la colocas y vas haciendo tratamiento. Necesitas hacer un colgajo, eliminar hueso, llegar directamente al ápice, secar y colocar el MTA, porque el MTA es un material, ¿cómo se dice? No reabsorbible. Entonces, es algo que se va a colocar y se va a endurecer enseguida. Eso va a quedar ahí como que fuese hueso. Es duro. Es lo más idóneo, pero a veces el paciente tampoco tiene para costear el pago de un MTA. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, Valentina había preguntado que por qué se usa hidróxido de calcio mezclado con anestesia o solución, porque son las soluciones más viables para colocar dentro de cavidad bucal, en esos dientes que están, la anestesia porque me va a ayudar a que elimine cualquier sintomatología en el momento, ¿ok? Y que es algo que está estéril, igual la solución.
De nada, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a las prácticas. Ajá. Usted guía las, o sea, usted es la docente de qué días, disculpe. No, mi vida, yo este semestre no estoy yendo a la clínica, estoy solo virtual. Solo nos vemos de manera virtual y la presencialidad es cuando los parciales. Ah, ok. ¿Pero qué necesitaba saber? Profe, porque tengo un inconveniente y a mí me toca ver prácticas los días miércoles. Entonces Okay. quería hablar con el docente que me fuera a tocar, pues. No sé quién guía los días miércoles. Los miércoles hay 3 docentes, 4 creo. La doctora Andrea Escobino, Gabriela. Wow, ahorita no recuerdo quiénes son. Son ellas La dos. profe Janet también. Janet no va los miércoles. Hoy estaba, profe. Algo debe haber ocurrido. Pero bueno, tienen que dirigirse el día miércoles, pues, a ver quiénes están y ver qué salón les va a tocar. Si la 4P30 o la 4P35, para que hablen con las profesoras que están allí. Ah, ok, profe, pero la profesora Livia no va esos días. La profesora Livia va lunes, martes y jueves. Ok, profe, gracias. De nada. Estamos listos entonces, mis amores. Nos vemos el miércoles que viene a las 5. Profe, yo tengo una pregunta sobre el weekday. ¿Se puede utilizar en dientes anteriores y posteriores también? Sí, sí, por Y en supuesto. una casa dental me lo están vendiendo por colores. ¿Tienes una diferencia? Ya va. ¿Qué te están vendiendo por colores? Me dicen que la cajita tiene una que es amarilla, azul y creo que, ya va, verde. Ya va, ya va, ya Naranja, va. perdón. Repíteme lo que acabas de decir. A la casa dental que escribí, me dicen que la cajita trae amarillos, naranjas y azules. Entonces yo tenía la duda si vienen por colores por alguna razón o simplemente vienen así, o sea, no sé. No sé. Eso Podría jamás lo pedir vi. una foto y enviársela por su Por WhatsApp. WhatsApp. Sí, sí. Perfecto, gracias, Profe, profe. y una pregunta, si uno hace aislamientos con wetjets, ¿eso lo cuentan como aislamiento, como los requisitos que nos están pidiendo? Si ¿O tienen usas que ser la de con la gama? gomadique, sí. Ah, perfecto. Gracias, profe. De nada. Profe, y otra duda, disculpe, con respecto al ionómero, porque no sé, he escuchado que el Priden no lo dejan usar, entonces tenía esa duda si tenía que comprar el Fuji o otra marca o podía usar ese Priden Y el número de vidrio fotocurado. de Ustedes cualquier escogen, marca. ustedes escogen la marca. Ok, Profe, perfecto, ¿cuál profe, gracias. recomienda usted? El Fuji es muy bueno. Es uno de los mejores. Lo que pasa es que el Priden es una marca muy, muy nueva y hay muchos colegas que no les gusta mucho. Pero el Fuji, hay uno. A mí me encanta el Fuji y es el que yo uso. Pero porque toda la vida he usado ese. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe,
yo hoy asistí a una compañera y me di cuenta que para obturar, ¿verdad? Se utiliza el óxido de zinc y el eugenol, al principio con agua y luego con anestesia, o cómo es. Que ya va. El óxido de zinc eugenol tiene su polvo Ajá. líquido. Los dos se mezclan y hacen una pasta. Esa Perdón, pasta es la que va. ajá. Pero, perdón, discúlpeme, con agua no, óxido de zinc eugenol. Pero Ajá. luego se reemplaza con anestesia para hacer la pasta. ¿Cuál pasta? No entiendo. Primero se hace con óxido de zinc y eugenol, ¿verdad? Para obturar. ¿Sí? Pero ¿cuándo se tiene que colocar la anestesia, profe? Usted dijo que tenía que colocarse la anestesia para hacerla al final, ¿o es que no Creo entendí? que no me prestaste atención. Disculpe, profe, es que quedé con esa duda. Debiste haberla preguntado. Mezclas el hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio se mezcla con anestesia para hacer la picogénesis o la picoformación. Son dos cosas diferentes. Ok. No son lo Disculpe, mismo. profe. Listo. Entre lo que queda de noche y mañana les monto la clase de la semana antes pasada y esta clase la leen, cualquier cosita, cualquier duda, entonces nos vemos el viernes y cuadramos alguna ronda de preguntas. Está bien, profe. Gracias por la clase. De nada, cuídense. Gracias, profe. Chao. Chao.